¿Feedback o retroalimentación? No me gusta el color, debería ser verde. Odio el producto, cada vez que lo necesito falla. Es imposible hacer que funcione la pantalla de carga de usuarios. Creo que deberían tener más integraciones. Actualmente no tiene todas las que usaría. Me encanta el producto, creo que es lo mejor que me ha pasado. Ha ahorrado muchísimas horas de trabajo utilizando el sistema de ustedes y el sistema de colaboración de su producto. No sé quién fue el iluminado que actualizó el sistema, pero no encuentro nada de lo que solías usar antes. Bueno, estos suelen ser comentarios o feedback que solemos recibir cuando salimos a buscarlo, ¿no? Cuando salimos a hacer alguna encuesta de NPS o de CSAT o simplemente cuando tenemos una entrevista con un cliente y nos pasa su feedback. Un producto no puede crecer sin feedback, no puede escalar sin feedback. Como dice el CEO de HubSpot, el feedback es el desayuno de los campeones. Pero, ¿cómo interpreto el feedback? ¿Cómo puedo sacarle el mayor jugo posible a estos comentarios? No estoy hablando de las métricas de NPS o las métricas de CSAT, que esas no voy a hablar en este video prácticamente de esas métricas, ya que son las fáciles de interpretar. Básicamente mandamos una encuesta y la hacemos quincenal y vamos teniendo un termómetro de nuestro producto cada una semana o cada 15 días de cómo le está yendo a nuestro producto. De esa manera con estas métricas son algo más cuantitativas y nos sirve para ir interpretando cómo le está yendo a nuestro producto. Pero, ¿qué pasa con estas métricas o esta métrica más cualitativa? Es decir, ¿qué piensan realmente nuestros consumidores de nuestro producto? Les quiero contar la parte difícil, cómo interpretar los comentarios que nos dejan las entrevistas cara a cara, todo lo que no es fácilmente cuantificable, eso que es puramente cualitativo y que es imposible automatizar, o al menos por el momento, y que de verdad es ahí donde está el mayor jugo del feedback. Cuando logramos robarle un poco de tiempo a uno de nuestros clientes y que nos cuente o que nos cuente qué opina de nuestro producto, tenemos que utilizar todos nuestros sentidos para escucharlo. Esto es lo que se llama escucha activa. Está además que les cuente que obviamente tenemos que grabar siempre estas conversaciones. Cada vez que hablamos con el cliente tenemos que pedirle permiso y avisarle que vamos a estar grabando ya sea la videollamada, que podemos hacerlo con Meet, con Zoom. Todas las herramientas hoy en día que utilizamos para hacer videollamadas tienen la posibilidad de grabar la conversación o simplemente podemos utilizar el teléfono para grabar la conversación o cualquier elemento que nos permita tenernos a nosotros una forma de referencia de esa reunión. Esto es importante porque a la hora o en el futuro, cuando tomamos decisiones, es muy interesante poder ir a las bases desde dónde salió la información para poder tomar esas decisiones que estamos tomando. O si es un feedback escrito, saber qué estaba haciendo con el producto en el momento que decidió mandar el feedback, el estado de la cuenta, las quejas que ha tenido en el pasado, y entender el contexto en el que nuestro cliente se encuentra actualmente utilizando nuestro producto. Esto es fundamental, tener toda esta información a la hora de tener una conversación con nuestro cliente y todo esto tener la evidencia de ello, guardarlo para futuras referencias. Algo que me ha funcionado muchísimo es tomar el feedback y separarlo en diferentes fragmentos, categorizarlo y separarlo en fragmentos. Es muy común cuando nos pasan feedback recibir el problema y una oferta de solución o una sugerencia, por ejemplo. En el ejemplo que vimos antes, no me gusta el color, debería ser verde. Acá separo este pequeño comentario que nos hicieron, lo voy a separar esta frase en dos partes. Por un lado, el problema y por otro lado, la sugerencia. No me gusta el color, vendría a ser el problema, y por otro lado, la sugerencia debería ser verde. Muy normal, vamos a encontrar, si empezamos a analizar cada uno de los feedback que nos han pasado, vamos a poder diferenciar estas dos partes. Por un lado, la sugerencia o lo que nos ofrece o la solución que nos ofrece, y por otro lado, el problema que tiene nuestro cliente. Las sugerencias no las vamos a descartar, la vamos a separar. Es decir, ¿por qué no voy a descartar completamente la sugerencia? ¿O por qué no voy a hacer foco al principio en ello? Porque por lo general las sugerencias de los clientes están sesgadas por las necesidades globales de su empresa. Es decir, un cliente que está utilizando nuestro producto tiene un sinfín de necesidades que nuestro producto no va a contemplar. Entonces puede tener problemas o puede sugerir cosas que nuestro producto no está buscando solucionar. O sí.
Como no lo sabemos por ahora, lo que vamos a hacer es separar la sugerencia que nos hizo, hacerla a un lado y tratar de trabajar sobre el problema. La sugerencia siempre la vamos a guardar y la vamos a tener porque quizás nos dio una muy buena idea y la podemos implementar en nuestro producto. O quizás está totalmente fuera de contexto del problema que estamos realmente tratando de solucionar de fondo. Siguiendo con el problema, puedo notar que me falta información en cuanto al problema. Solo sé que al cliente no le gusta el color, no sé por qué, no sé con qué nos compara, no conozco su expectativa previa, por lo que no es un feedback que nos sea de mucha ayuda realmente. Por eso tenemos que preguntar y hacer hincapié en ese problema. ¿Por qué no te gusta ese color? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos usar la regla de los 5 por qué. Pueden googlear al respecto de esa regla. Básicamente se refiere a casi todo podemos para llegar a la profundidad y realmente al motivo de las cosas, necesitamos preguntar al menos 5 veces por qué. Pero en mi experiencia, con una o dos veces que lo preguntemos, ya los clientes o la persona con la que estamos entrevistando suele llegar a profundizar y llegar al trasfondo. Ya con el segundo o el tercer por qué, ya tenemos la información que estábamos realmente necesitando. Recordemos que estamos buscando feedback, no tomar requerimientos. Esto es un claro error a la hora de llegar a buscar feedback. Es primero hacer sentir a la persona que nos está dando requerimientos, es decir, nos está diciendo qué hacer. No, mira, el producto debería tener esta característica o esta funcionalidad o debería funcionar de esta manera. O acá agregarle tal campo porque no lo tengo, necesito agregar el DNI de mis usuarios y no está ese campo, etcétera, etcétera, etcétera. No estamos para recibir requerimientos. Sí estamos para escuchar sus problemas, estamos para entender cuál es la necesidad que tiene este cliente, cuál es la necesidad básica que no estamos pudiendo, digamos, satisfacer. Para eso estamos escuchando el feedback, para entender qué es lo que piensa nuestro producto, tanto las cosas positivas como las cosas negativas, ya que la parte positiva nos va a servir a nosotros para seguir mejorando en ese camino y la parte negativa nos va a servir para saber qué tenemos que mejorar y entender dónde estamos fallando con este cliente en particular. Esta separación de separar el problema de la sugerencia, obviamente lo vamos a hacer múltiples veces en una misma conversación. Es muy rara vez nos cuentan una sola cosa, por lo que vamos a tener que separar varios problemas y varias soluciones en las conversaciones o mails o mensajes, dependiendo cuál es el canal que estamos utilizando nosotros para comunicarnos. Lo importante es que tratemos de identificar cómo les afecta este problema a nuestro cliente. Cuando estamos preguntando por qué, cuando estamos haciendo esta entrevista, tenemos que identificar cómo les está afectando en su vida diaria, en su trabajo diario, es realmente cómo le está afectando al cliente el problema que está contando. Entonces, tenemos que empezar a profundizar desde ese lado. ¿Le afecta solo a él? ¿Le afecta a otros usuarios? ¿Le afecta en general a otros miembros de su compañía? ¿A sus propios clientes, eh, etcétera? Tenemos que entender si hay posibilidad de churn, tenemos que entender si hay posibilidad de upsell, es decir, si hay una gran posibilidad de que este cliente pague más por el producto dándole nuevas funcionalidades porque estaba buscando algo que nuestro producto tenía y el cliente no lo sabía. Tal vez los problemas que está teniendo el cliente son fáciles de solucionar porque nosotros ya estábamos ofreciendo alguna solución para ese problema. Hay millones de situaciones que se pueden dar cuando escuchamos el feedback. eh, lo que sí tenemos que identificar es estas dos cosas. Si hay posibilidad de churn, es decir, si hay posibilidad de que el cliente se dé de baja, o si hay posibilidad de upsell, es decir, de que el cliente contrate más nuestros servicios. Ahora, claramente es imposible hacer esto con el 100% de nuestros clientes cuando estamos en un proceso de escalar. Si actualmente tenés un producto en el que estás teniendo más de 200, 300, 500 clientes, es muy difícil que puedas llamar a los 500 clientes, tener una reunión de media hora o 40 minutos con cada uno de estos clientes y poder entender el feedback de cada uno por separado. Nos llevaría una eternidad hacer esto y más si queremos hacer un proceso que lo podamos repetir tal vez una vez por trimestre, que sería lo ideal. Una forma de hacerlo es, vamos a categorizar a nuestros clientes, vamos a hacer un listado de todos los clientes que tenemos, vamos a categorizarlos en algo que nos identifique bien en grande la diferencia de uso. Por ejemplo, clientes que
tengan muchos usuarios, clientes que tengan pocos usuarios, clientes que tengan mayor cantidad de tiempo de uso por día, por mes, por semana, clientes que paguen más, clientes que paguen menos. Eso va a depender de la idiosincrasia de cada producto. Va a depender mucho sobre qué tipo de producto estés llevando adelante. Si es un producto por suscripción, es un producto, es un e-commerce o qué tipo de producto es. Va a depender mucho eso. Pero lo importante es categorizar en un listado que podamos dividir nuestros clientes como en grandes chunks, ¿no? En grandes listas separadas y nosotros poder tomar eh, como outliers, o sea, los extremos de estas listas. Una vez que tomamos los extremos, vamos a tomar también como de forma aleatoria un listado de clientes de la zona central, es decir, de todo lo que está en el medio de esta lista que hemos ordenado, vamos a tomar de forma aleatoria una cierta cantidad que podamos nosotros ejecutar en 1 o 2 semanas de llamados con clientes y demás. Yo generalmente les recomiendo hacer más o menos unos 30 a 50 llamados. Es realmente interesante y eso ya tenés una muy buena muestra para tu trimestre y empezar a trabajar desde ahí. Por supuesto, siempre va a depender de la cantidad de clientes. Si tenés millones de clientes, hacer 50 llamados es una muestra muy chiquita, así que eso va a depender mucho de la cantidad de clientes que tengas. Teniendo estos listados totalmente separados, vamos a analizar estas cuentas, qué hacen, cuánto lo usan, cuántos usuarios tienen, cómo y por qué contrataron el producto, cuándo lo hicieron, cuánto están pagando, buscar si tenían quejas externas con el equipo de soporte o el equipo de ventas, qué feedback tenemos interno sobre estas cuentas. Tener el contexto de la situación con el producto nos va a dar un panorama clarísimo. Luego de tener la entrevista con los clientes, vamos a separar en 2 columnas diferentes todo el listado de las sugerencias, si las hubiera, y el listado de los problemas, si los hubiera. De esta manera vamos a poder categorizar, además de en estas 2 listas, vamos a agregarle una categoría más, que es el peso o la prioridad o la importancia que tiene ese feedback. Que esto va a depender mucho de qué tipo de cliente es, si es un cliente que está pagando más, que está pagando menos, si el problema es muy grave, si el problema lo veo repetido con otros clientes. De acuerdo a eso vamos a darle cierta importancia y peso a ese feedback y vamos a poder ordenarlos en un listado. Nuestro principal trabajo con esta lista es poder encontrar un patrón. Algo que se repita cuando vemos todo en este listado es encontrar cosas que se repiten, problemas repetidos, sugerencias repetidas, poder entender en qué situación están nuestros clientes. Con toda esta información ya podemos empezar a trabajar con lo que les contaba en el video anterior sobre la priorización del backlog. Es decir, nosotros ya teníamos un listado priorizado basado en nuestras tareas a hacer en los próximos sprints de este quarter, y ahora con toda la información de este feedback que hemos colectado, de este listado de información que nos dice en qué estado está nuestro producto, nos dice qué cantidad de problemas tenemos, nos dice sugerencias que están pensando o expectativas que tienen los clientes sobre nuestro producto. Entonces, con esta información vamos a poder volver a priorizar nuestro backlog en el caso que haga falta y poder subir o bajar alguna de estas tarjetas, de estas historias de usuario, basada un poco en estos feedbacks que al fin y al cabo serían nuestros stakeholders externos, o al menos una de las categorías de los stakeholders externos con los que vamos a poder priorizar mejor nuestro backlog a ejecutar basado en nuestros usuarios, pensando en nuestros usuarios. Bueno, gracias nuevamente por ver este video. Espero que les haya servido de algo entender cómo hago para entender a los usuarios y poder captar feedback de ellos y poder categorizarlo y entenderlo de forma efectiva. Dale like y no te olvides de suscribirte.